La idea es hacer pequeños videos cortitos para que puedan ir de a poco escuchando cada uno de ellos, tomando apuntes y reflexionando sobre lo que estamos hablando para que me puedan consultar después las dudas que les van quedando, ¿sí? Bueno, habíamos visto ya esta imagen, que esto era la representación de un átomo. Quiero mostrarles acá. Esto es un átomo de hidrógeno, es la imagen más real que se puede tener de un átomo de hidrógeno. Acá está el núcleo, ¿sí? Y la nube de electrones. El modelo atómico moderno, algunos de ustedes me han hecho una investigación sobre la evolución del modelo atómico muy detallada y muy buena, muy bien hecha. Eh, Llega al modelo atómico actual. En el modelo atómico actual es muy distinto a lo que hemos visto en la imagen anterior, ¿sí? Miren este átomo y miren este. La realidad es que en la física cuántica lo que se sabe es que los electrones pueden estar en varios lugares al mismo tiempo y el movimiento de los electrones es tan rápido que si uno toma una imagen puede ver, lo que se puede observar acá es una nube en la cual los lugares más fuertes, más concentrados, habla de una probabilidad de que el electrón se encuentre ahí. O sea, en los lugares donde hay mayor densidad de color, quiere decir que hay más probabilidad de encontrar el electrón del hidrógeno en esa zona. Donde se va perdiendo, difuminando la imagen, la probabilidad es más baja, ¿sí? O sea, los electrones no están como acá ubicados en lugares estáticos girando alrededor de un núcleo. Esa no es la realidad. Si bien vamos a tratar de quedarnos con esta imagen para estudiar el átomo y trabajarlo, eh, es una manera simplificada de entender lo que es un átomo. Bueno, vamos a seguir. Después tenían acá en esta actividad, yo un poco les mostraba cómo era un átomo y cuáles eran las partes, o sea, les terminaba de explicar que este dibujo que estaban viendo era la representación de un átomo y les muestro, les explico acá cada una de las partes en las que está compuesta un átomo. Estos son los electrones, como vimos antes, y en el centro tenemos los protones y los neutrones. La primera pregunta ya la hemos contestado, si los átomos son indivisibles. Por supuesto que son. Ojo con esto, que muchos chicos acá, muchos de ustedes en lugar de leer indivisibles leyeron invisibles. Claramente son invisibles para el ojo humano y para el ojo de cualquier animal. Son invisibles los átomos, pero no era la pregunta que estábamos haciendo. La pregunta era, ¿se pueden dividir los átomos? Claramente se pueden dividir en sus componentes, ¿sí? Bueno, cuando les pedí que me explicaran con sus palabras qué es un átomo, en realidad acá se los tendría que haber especificado un poco mejor. Pretendía que buscaran algo de información en internet o en el cuadernillo y con sus palabras me pudieran explicar lo que era un átomo. Si se pueden ver los átomos, si podemos tomarlos con la mano, son todas partes de preguntas para que vayan ustedes razonando o tratando de imaginar cómo es el tamaño de un átomo. A veces cuando hablamos de cifras muy grandes o muy chicas, nos cuesta entender a qué se refiere. ¿Qué sé yo? Cuando hablamos, por ejemplo, hace 60 millones de años se extinguieron los dinosaurios. Hace 60 millones de años. ¿Qué nos está diciendo esos millones? Esa cantidad de años. Nosotros como humanos apenas si podemos vivir 100 años, con suerte. Imagínense que el tiempo lo hablemos en millones. Imagínense que el tamaño lo hablemos de a millones, billones o trillones. Es muy difícil de entenderlo y de imaginarlo. Por eso también insistí en varias veces las mismas preguntas, ¿sí? Quiero que miren esto. Una de las preguntas que yo les hacía era ¿cuántos átomos entran en una gotita de agua? Una gotita de agua aproximada. Por supuesto que la gota de agua puede variar en tamaño, pero una gota de agua promedio puede llegar a pesar unos 60 miligramos. Si ustedes buscan bibliografía en internet, puede variar un poco los números. Lo importante es que quiero que vean esto. Miren este número. Este número son 6.000 trillones, ¿sí? 6.000 y 3 veces un millón. 6.000 trillones de átomos hay adentro de una gota de agua. ¿Se pueden dar una idea
de la cantidad que es esto? ¿De lo chiquitito que es el átomo para que puedan entrar 6.000 trillones de átomos en una gota de agua? Y miren esto, un alfiler. En la cabecita del alfiler, que es la cabecita de acá, la puntita de acá del alfiler, pueden entrar 5 billones de átomos. 5 billones, 2 veces 1.000.000 de átomos. Es algo impresionante. Con estos números, lo que quiero tratar de hacerles entender es lo chiquitísimo que es un átomo. Imagínense entonces cómo serán de pequeños los protones y los electrones. Bueno, otra de la actividad que yo les pido acá es que me dibujen estos átomos. Bueno, la idea era que buscaran, podían dibujarlos en sus carpetas y mandarme fotos o buscar imágenes en internet. Vamos a ver una representación, por ejemplo, del átomo de del hidrógeno y del fósforo. El hidrógeno es algo que ya van a aprender, de tanto que les voy a insistir y vamos a hablar, y cuando terminemos este tema vamos a empezar a ver la tabla periódica. Por supuesto que no van a tener que comprarse una tabla periódica porque van a usar alguna que encuentran en internet, pero vamos a acostumbrarnos a mirar la tabla periódica y a entender la información que nos da. Antes de empezar con la tabla periódica, quiero que les quede bien afianzado el conocimiento de lo que es un átomo y de cómo está compuesto. El átomo más chiquito que existe en la naturaleza es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno lo único que tiene es un protón en el núcleo y un electrón moviéndose por afuera de este núcleo, ¿sí? Van a ver también que hay otros hidrógenos donde podemos encontrar un neutrón o dos neutrones. Esos son los isótopos y es un tema que vamos a ver un poquito más adelante en estos mismos videos. Veamos ahora un átomo de fósforo. El átomo de fósforo, si lo comparan con el de hidrógeno, es mucho más grande. Inclusive esto no está en escala. Si ustedes miran el tamaño de un protón, para que esté en escala, este protón debería ser del mismo tamaño de estos, para que ustedes puedan comparar la diferencia de tamaño entre uno y otro. O sea que cuanto más protones y neutrones, más grandes son los núcleos, más electrones tiene un átomo, más grande es el átomo. Cuando veamos la tabla periódica vamos a ir viendo que los átomos se ordenan según su tamaño, ¿sí? Estos son átomos chiquititos, este es un átomo muy grande y acá tenemos uno mucho más grande, que es este, que es el uranio. Miren lo que es un núcleo de uranio. Un núcleo de uranio tiene 92 protones y, depende del isótopo, 146 neutrones o 143. Este uranio, el uranio 238, es muy famoso. Es famoso, pero es famoso por cosas malas, no por cosas buenas, si bien se lo puede usar para muchas cosas buenas. El uranio 238 es uno de los átomos que se usan para la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? Fisión es romper núcleos de átomos para generar energía, ¿sí? Esto es la famosa bomba atómica, y si no, obviamente que lo usamos para generar electricidad, entre otras cosas. En las centrales nucleares que hay acá en Argentina y en muchos países del mundo, las reacciones nucleares se utilizan para obtener esta energía que se libera al romper el núcleo. Así que bueno, los átomos se pueden dividir, ya vimos que están formados por partículas, e incluso se pueden romper. ¿Por qué usamos el uranio 238? Bueno, es un isótopo bastante inestable. Cuando nosotros, por ejemplo, le bombardeamos este núcleo con un neutrón, el núcleo se vuelve más inestable aún y se separa en partes, liberando a su vez otros neutrones, que estos neutrones chocan con otros uranios y seguimos así rompiendo núcleos de uranio, generando una reacción en cadena. Bueno, acá entonces la idea era que un poco vean las diferencias en los tamaños de los átomos, desde el más chiquitito, el hidrógeno, hasta uno de los más grandes, como el uranio.